la sesión. Ahí sí. Sorry. Entonces, estamos acá. Ahí estamos. Entonces, estamos viendo aquí que los elementos variaban en esta característica. Entonces, según la nomenclatura que acabamos de ver, por ejemplo, el protio se podía escribir así: hidrógeno 1, 1. ¿Cuántos protones tiene? 1. ¿Cuántos neutrones? Era la resta entre el número másico y el número atómico. O sea, 1 menos 1, 0. No tiene neutrones. El deuterio, por supuesto que tiene un protón y tiene un neutrón. Y el tritio tiene un protón, o sea, tiene un protón y tiene 2 neutrones. ¿Se Estos elementos tienen una concentración natural, o sea, que existen en la naturaleza. Si nosotros, por ejemplo, podemos producir hidrógeno y lo pudiéramos analizar, encontraríamos que hay protio, deuterio y tritio en el hidrógeno elemental, y que estos tienen una abundancia natural. Entonces teníamos protio, deuterio, tritio, y la abundancia natural salía 99,985, 0,015, y el tritio salía con una rayita. ¿Alguien se acuerda por qué salía con una rayita? ¿Porque era radioactivo? Era radioactivo, excelente. Era radioactivo, excelente. ¿Se ve? ¿Existe en la naturaleza o no existe entonces? Sí. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué opinan los otros? Díganme. Que sí, pero con el tiempo va decreciendo la concentración. Que sea radioactivo significa que decae con el tiempo. Sí, exactamente eso significa. Decae o varía su concentración con el tiempo. Por eso que nosotros no lo tomamos en cuenta en la consideración de porcentaje, porque como varía su concentración en el tiempo, tendríamos que estar ajustándolo. Entonces, para calcular el porcentaje solamente se toman los estables. En el caso del hidrógeno es el protio y el deuterio. El tritio no, porque tiene una concentración variable. ¿Se ve? Entonces esa rayita existe ese bandido, pero, ¿no? Pero no está considerado en esta suma. De hecho, para nosotros durante el curso no vamos a considerar estos que son radioactivos, ¿no? Solamente los estables, ya para calcular el peso atómico promedio, para calcular el número de neutrones, otras propiedades, vamos a basarnos en estos de acá arriba. Pero este que tiene una rayita, el tritio, no lo vamos a considerar. ¿Ya? Para eso se hace un curso especial que se llama radioquímica, ¿ya? Todos los que estén interesados después, vamos a ver esto. ¿Cierto? Otro isótopo famoso de los radioactivos era el carbono 14, ¿cierto? Que nosotros dijimos sirve para datar la edad de los fósiles. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un fósil, ¿ya? Ese alguna vez se alimentó, ¿ya? De vegetales, de animales, aunque ese lagarto que está ahí seguramente no era vegetariano, ¿ya? Consumía carbono de sus presas. Entonces también iba el carbono 14. Con el tiempo murió y en la cantidad de carbono 14 empezó a disminuir y por lo tanto así se pueden datar los fósiles. También son importantes los isótopos porque los isótopos, por ejemplo, del hidrógeno, el deuterio y el tritio, ¿no? Si uno lograra unirlos, ¿no? A una gran presión y temperatura, ¿no? Producirían una reacción de fusión nuclear. Y una reacción de fusión nuclear es unir dos elementos pequeñitos, ¿ya? No del hidrógeno, para que se produzca, ¿ya? Helio. Y entonces cuando nosotros tenemos helio, tenemos un elemento estable, pero tenemos una gran liberación de energía. Ahí está. ¿Saben? O sea que en esta primera parte nosotros aprendimos a contar. Por ejemplo, si tenemos este compuesto, decimos helio 3,2, uno de los isótopos del helio. ¿Ya? ¿Cuántos protones tiene? Nos fijamos en el número atómico, tiene 2. ¿Cuántos electrones tiene? Como esto no tiene carga, la carga siempre va acá arriba a la derecha, ¿ya? El número de protones coincide con los electrones, por lo tanto tiene 2 electrones. ¿Cuántos neutrones tiene? La diferencia, 3, 2. ¿Sí? 3 menos 2, un neutrón. El isótopo de cloro, ¿ya? De cloro 3717, tiene 17 protones, como está neutro, 17 electrones,
y tiene la diferencia en neutrones. 37 menos 17, 20 neutrones. Perdón. ¿Se ve? Si nosotros consideramos el anión de ese isótopo, el cloro menos 3717, ¿no? Lo que tenemos acá es que el número de protones es 17, el número atómico, el número de electrones es 18. Debería tener 17 si está neutro, pero esa carga negativa indica que tiene un electrón de más, 18. Y los neutrones varían. Si nos damos cuenta, fíjense, cada vez que estemos en química de este tipo, el número de protones no varía, el número de neutrones no varía. Lo que varía son el número de electrones, o sea, lo que está en las órbitas exteriores. Para el magnesio pasa lo mismo. El magnesio es 2412, tiene 12 protones, 12 electrones, porque está neutro, y el número de neutrones es la diferencia. 24 menos 12, 12. Si tuviéramos magnesio más 2, tendría igual el mismo número de protones, el mismo número de neutrones, comparado con el elemento neutro, pero varía el número de electrones. Como es más 2, quiere decir que perdió 2 electrones. Y ahí estamos. ¿Se ve? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Profe, ¿quién es el exponente? ¿Cuál exponente? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Miguel. ¿Derecha o izquierda? El de la derecha es el estado de oxidación. Lo que va arriba, por ejemplo, en el magnesio más 2, es el estado de oxidación. El estado de oxidación. Y el estado de oxidación nos indica cuántos electrones de más o de menos tiene. Si es positivo, le faltan electrones. Si es negativo, le sobran electrones. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna duda extra que tengan? ¿No? Ya, niños. No. Vamos, chiquititos. Seamos participativos. Hoy día tenemos que hacerlo. Entonces, si no, alguien hizo una pregunta. Vamos a... Entonces, si no entendí mal, Z menos A da el número de neutrones. Sí, Lucas. Así se calcula. No, es A menos Z. A menos Z es igual al número de neutrones. Neutrones en un elemento. ¿Ya? También llamados iones. Ignacio, también llamados iones. A menos Z. Exacto. Si no, nos da un número negativo y neutrones negativos no existen. Bueno, no en esta galaxia. Listo. Entonces, avancemos hoy día en teoría de enlace. ¿Ya? Ahora, fíjense, cada vez que nosotros tenemos los compuestos, ya tenemos, ¿ya?, que los compuestos tienen electrones. ¿Ya? Y esos electrones están descritos en la tabla periódica. La tabla periódica, dicen los químicos, está ordenada por el número atómico, ¿ya? Y se ordena hacia la derecha. Si nosotros tenemos la tabla periódica, el primer elemento es hidrógeno porque tiene un protón, ¿ya? Si tiene un protón, le corresponde un electrón. El segundo elemento está todo hacia hasta acá, hasta el final, es el helio, que está en el grupo, no 0, sino que en el grupo 8. ¿Ya? Entonces, el helio tiene 2 protones. Como está neutro, tiene 2 electrones. Entonces, fíjense, el tercer elemento es litio. El litio tiene 3 protones y tiene 3 electrones, pero se destaca el electrón de la capa exterior. Y la capa exterior es la capa de valencia. Entonces, fíjense, todo esto que tienen más electrones en capa interna, solamente se les destaca el electrón exterior. ¿Cuántos electrones tienen los elementos del grupo 1? Tienen un electrón en su capa externa. Y así nos dan, ¿ya?, esta secuencia. Después, en el 2, el berilio, ¿ya?, empieza el berilio, tiene más electrones en su capa interna, pero tiene 2 electrones en las capas exteriores. Este tiene 2, 2, 2, 2. Así que en un grupo lo que se nos está mostrando es el número de electrones en la capa exterior.
Los del 3, ustedes se van a sorprender, tienen 3 electrones en la capa exterior, el del 4, 4, Ujú. 5, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es la excepción en el grupo 8? El helio que habíamos comentado. ¿Ya? Entonces, estos electrones, ¿cómo se acomodan habitualmente? ¿Ya? Estos electrones están desapareados, excepto en los gases nobles. En los gases nobles, todos los electrones siempre están formando pares. Y esa es la naturaleza, ¿ya?, de las cosas, de la materia. Cada vez que uno analiza la materia, tiende a encontrar ya normalmente los electrones apareados. ¿Ya? Entonces, estos están apareados. Entonces, tenemos que diferenciar entre los electrones desapareados y apareados. ¿Por qué? Porque el número de electrones desapareados nos indica cuántos enlaces puede formar un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno es del grupo 1, puede formar un enlace. El berilio es del grupo 2, 2 enlaces. El boro es del grupo 3, 3 enlaces. El carbono es del grupo 4, puede formar 4 enlaces. Hay un problema con el nitrógeno. El nitrógeno es del grupo 5. ¿Cuántos electrones, o sea, cuántos enlaces debería formar el nitrógeno? Vámonos al... 5. ¿Siga? ¿Cierto? El nitrógeno es del grupo, nosotros vamos a decir 5A. ¿Ya? El nitrógeno, muy bien, ahí hay una opinión. Es del grupo 5A. ¿Cuántos enlaces forma? 5. 5. Kevin también dice 5. Daniela 5. Sebastián Fuente dice 3. Pero hay que guiarse por el octeto. Dice 3. Martín Mato dice 3. Vamos, chiquitito, solo somos 47. Van 5 opiniones. Más un mensaje de voz. ¿Qué dice el resto? 3, 3, 3, 3. 3 enlaces. ¿Se ve? Entonces vamos a aprender inmediatamente aquí una propiedad de por qué si es del grupo 5, ese bandido no forma estos enlaces. Es por esto, nosotros cada vez que coloquemos los electrones, por ejemplo el nitrógeno es del grupo 5, nosotros vamos a decir, vamos a ordenarlo así: un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, y el quinto termina formando un par. ¿Cuáles son los electrones que forman enlaces? Los electrones desapareados. 1, 2, 3. Por eso forma, nosotros vamos a decir inicialmente, forma 3 enlaces el átomo de nitrógeno. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué? Porque los electrones no apareados, ¿ya?, esos que están dados, o sea, los electrones apareados, no forman enlaces. Vamos a decir en principio aquí, no está. 3 mínimo, máximo 5. Tampoco paloma. 3 mínimo, máximo 4. ¿Ya? Pero eso lo vamos a aprender más adelante. ¿Se ve? Es lo mismo la tetravalencia que puede tener como carbono por la solapación de 2 electrones. Sí, en el caso, Lucas, del carbono, el carbono se considera que tiene 4 desapareados. Eso no es directamente, pero si uno lo ve en la tabla, uno dice este grupo 4 tiene 4 electrones desapareados. Pero uno podría considerar que podrían estar apareados algunos de ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense, veamos el oxígeno. El oxígeno es del grupo 6. Es del grupo 6A. ¿Cuántos enlaces forma? 2. ¿Mm? 2. 2. ¿Ya? ¿Alguien dijo 2? ¿Lo dijo Vladimir? Sí. Eso, Vladimir. 2. Emanuel Fuentalba dice 2. Vamos, chiquitito. Como que estamos en el culto el domingo, ¿no? Y estamos cantándole al Señor. Quiero ver cuánto enlace forma. 2, 2, 2, 2. 2. Excelente. Lo tenemos que tener clarito. No porque hay un elemento, o sea, el grupo 6, va a formar 6 enlaces. Puede, ¿no?, como decía Lucas, que los electrones estén apareados entre ellos, ¿no? Pero en el caso del carbono, ese es el máximo, ¿no? El máximo es la máxima valencia que tiene un átomo, porque tiene 4 electrones apareados, puede unirse con 4 enlaces.
Pero también dice el nitrógeno puede ser -2 su estado de oxidación. Claro que sí, Emanuel, pero nosotros estamos hablando de cuántos enlaces puede formar. ¿Tiene que ver con -2? Claro que sí. Pero ¿cuántos enlaces puede formar? Esa es la pregunta. ¿Se ve? El número de enlaces, no el estado de oxidación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el flúor es del grupo 7A. ¿Cuántos enlaces puede formar? 1. Uno solo. ¿Se ve? Uno solo. Eso, Denise, Simón, Rodrigo, excelente. Entonces, fíjense, nosotros cuando vemos la tabla periódica, vemos eso precisamente. ¿Se ve? Nosotros decimos litio, berilio, boro, carbono, 4 desapareados máximo, y empieza a disminuir. Como hay un par acá, 1, 2, 3, 3 4. enlaces, 3, 2 2. enlaces, un enlace, y cuando llegamos al neón, todos los electrones están apareados. ¿Ya? Eso es cuando nos movemos para el lado. Cuando nos movemos para abajo es más fácil. El oxígeno, ¿ya? El oxígeno tiene 2 electrones desapareados. El azufre, que es del mismo grupo, 2 electrones desapareados. Selenio 2, telurio 2, polonio 2. O sea que todos se comportan iguales. ¿Sabéis? Entonces nosotros podemos ubicar los elementos en función de ¿qué cosa? Del número de electrones que tenga en su capa externa. Y eso siempre corresponde con ¿qué? Corresponde con, ¿ya? El número, ¿ya? Del grupo. Los del grupo 1 tienen un electrón, los del 2, 2, 3, 3, 4, 4. Profe, ¿Sí, señor? entonces el helio puede formar 2 enlaces. Claro, pero tiene los electrones apareados. Ese es el único problema. El Ah, no forma ninguno. ¿Sí? ok. Es por eso que el helio está ubicado en este bloque, en los gases Como nobles. usarlo. Entonces, esa es una buena característica, es una pregunta justamente pertinente a este asunto, porque uno dice, estos no forman enlaces. ¿Por qué no forman enlaces? Porque tienen los electrones apareados. Entonces, los químicos han interpretado eso como que cada vez que tienen los electrones en la capa de valencia apareados, los átomos se vuelven estables. ¿Sí? Y si uno ve cuáles son los que son estables aquí, son los del grupo 8 nada más. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto? Estos de acá y todos estos de acá. Estos elementos, estos átomos son inestables por sí solos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman enlaces. ¿Se ven? Forman enlaces. ¿Por qué? Porque tratan de ser isoelectrónicos con un gas noble. ¿Se ven? ¿Qué significa ser isoelectrónico? Significa que nosotros en la capa de valencia o tenemos 2 electrones como el helio, apareados, o tenemos 8 electrones como todos los otros gases nobles. ¿Sí? Entonces, esto habitualmente se conoce como la regla del dueto, y esto de acá es la regla del octeto. ¿Sí? Entonces, los químicos dicen, cualquier otro elemento que no sea un gas noble no tiene esta característica, no tiene los electrones, ¿ya? No tiene los 8 electrones en su capa de valencia o los 2 para ser estable, como los gases nobles. Por eso que los gases nobles no se combinan. ¿Qué significa que no se combinen? Que no forman enlaces, ¿ya? Y que son estables por sí mismos. Entonces, ahí está. Vamos a ver cuáles son las reglas para formar enlaces. Para formar enlaces participan los electrones de la capa de valencia, que es la capa exterior de los átomos. Eso en realidad no sé si está de más, pero dejarlo claro, porque son los electrones de valencia los que están en la parte exterior y los que pueden interactuar con otros electrones. Dichos electrones siempre se encuentran apareados, ¿ya? Nosotros tenemos siempre electrones apareados de a 2. Los gases nobles no forman enlaces. Esos son los 3 puntos esenciales de la teoría de enlaces. Eso se complementa con lo siguiente. Se desprende que cada vez que un elemento tiene una configuración de gas noble, o sea, un número de electrones similar en su capa de valencia, entonces es estable. ¿Sí? Si nosotros miramos la tabla periódica, ¿ya? Si nosotros miramos la tabla periódica, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que un átomo de litio es estable. Chicos, ¿un átomo de litio es un átomo estable? No. No. No, ¿Por qué? Porque ese bandido porque no es un gas noble. tiene un electrón
tiene un electrón desapareado. Y cierto, alguien dijo, no tiene configuración de gas noble. Entonces, por eso que el litio en la naturaleza no existe solo. No existe solo. Entonces, siempre se encuentra combinado. ¿Ya? Y se encuentra combinado formando compuestos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, en realidad es bastante inestable, porque lo único que son estables son los gases nobles y todo lo otro tienen electrones desapareados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todos estos otros se combinan para parecerse a los gases nobles. ¿Ya? Entonces, hay dos mecanismos generales ¿ya? Para poder formar enlaces. Nosotros vamos a decir, está el mecanismo de transferencia electrónica, que es el enlace iónico, y está el otro mecanismo donde se comparten los electrones, que da origen al enlace covalente. ¿Se ven? ¿Alguien se acuerda cuándo un enlace era iónico? El enlace iónico. Se producía ¿Un enlace iónico? en un metal con un no metal. Un metal con un no metal. Excelente. Ahí está. Emanuel, casi. ¿Se ve? Un enlace iónico siempre se va a formar cuando tengamos un metal y un no metal. ¿Se ve? Con diferencia de electronegatividad. Claro que sí, porque es una propiedad que no hemos visto, pero es bueno que también la saquemos a relucir, la electronegatividad, porque hay diferencia de electronegatividad. ¿No? Y el enlace covalente, ¿cómo se forma? ¿Alguien sabe? Entre metales. Dos no metales. O sea, un no metal más un no metal me va a dar origen a un enlace covalente. ¿Cómo es la diferencia de electronegatividad en los covalentes? ¿Grande o chica de los elementos que lo forman? Pequeño. Baja. Pequeña. Baja. Están muy cercanos entre sí. En cambio, cuando nosotros hablamos de metales y no metales, están muy lejos de la tabla periódica. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos eso. ¿Verdad? Es cierto, Denise dice menos 1,7. Más 1,7 sería más bien porque es positivo la diferencia. Siempre se toma el más grande y más chico. ¿Cierto? Hay una numeración igual para decir que es o sea, se puede calcular esa diferencia para decir cuándo es iónico, covalente y cosas así. Lo que nos interesa ahora es que nosotros podamos reconocer el tipo de enlace en función que son metales o no metales. ¿Se ve? Y está el tercer enlace, el metálico. ¿Y el metálico entre qué elementos se forma? Entre metales. De metales. Entre metales. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo un repaso de lo que nos enseñaron alguna vez en la escuelita. ¿Ya? Y en la escuelita nos enseñaron que un enlace iónico siempre se forma entre un metal y un no metal. ¿No? Entonces, lo vemos. ¿Sí? Entonces, aquí el problema no es tan grande, ¿cierto? Porque nosotros sabemos el enlace iónico que va a ser entre un metal y un no metal, ¿ya? Va a ocurrir por transferencia de electrones. Y el enlace covalente, porque se comparten los, ¿ya? Electrones. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿ya? ¿Cómo se reconocen? Ya lo sabemos. Tenemos que ponernos de acuerdo en esto. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que son metálicos? Esta es una tabla aproximada que vamos a usar de aquí para adelante. Todo lo que está en azul, que es el color más lindo que hay, ¿ya? Es un metal. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, son todos metálicos. ¿Cuál es la excepción? Hidrógeno. Hidrógeno es una excepción, ¿verdad? En muchas cosas. Por ejemplo, los químicos también lo ubican en el grupo 7. Nosotros nos vamos a olvidar de esa nueva ubicación porque el hidrógeno debería estar acá porque en términos de reactividad se parece mucho al cloro, a todos estos elementos. Pero por electrones de valencia tiene que estar en el grupo 1. ¿Ya? Es la excepción del grupo 1. Aquí deberían ser todos metálicos. ¿Cuál es no metálico? El hidrógeno. El grupo que es metálico, ¿ya? Por antonomasia, es el 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, son todos metálicos. Todo el bloque de transición es metálico. En el grupo 3, la mayor parte, aluminio, galio, indio y talio. En el grupo 4, estaño y plomo. ¿Ya? Estaño y plomo. En el grupo 5, bimuto y en el 6, polonio.
Los que son de color, chuta, aquí siempre tengo problemas con este color, vamos a decir café claro, ¿ya? El color café claro son todos no metales. ¿Se ve? ¿Cuál es la principal diferencia entre un metal y un no metal? ¿Ya? Hay varias características que los diferencian, pero nosotros vamos a decir en la conducción eléctrica. Todos los metales conducen fácilmente, ¿ya?, la corriente. En cambio, los no metales no lo hacen. Y aquí los metales, por ejemplo, típicamente el grupo 7, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Son todos no metales. Aquí hay un grupo, así como el 2 es todo no metálico, el grupo 7 es todo no metálico. En el grupo 6 está oxígeno, azufre, selenio. En el 5 nitrógeno y fósforo. Y en el 4 el carbono, no metálico. Profe, Señor, ¿qué enlace genera un no metal con un metaloide? con un metaloide, ese es una buena pregunta. Cuando los estados de oxidación son altos, ¿ya?, el enlace iónico. Y cuando es bajo, ¿ya?, genera un enlace covalente. En todo caso, ahí se habla siempre de carácter, ¿ya?, de carácter. Tienen cierto porcentaje de carácter iónico y cierto porcentaje de carácter covalente. Por eso que los metaloides son especiales en ese sentido, ¿ya? Los metaloides conducen la electricidad, sí, pero poco. Se parecen a los metales, pero poco se parecen a los no metales. ¿Ve? Una y otra. ¿Se entiende? Entonces, saquémosle el jugo a esto. ¿Cuáles son los metales? Por ejemplo, si a mí me dicen, usted tiene un elemento, el calcio. ¿El calcio es metal o no metal? Metal. Metal. Está ubicado en el grupo 2A. ¿El flúor es metal o no metal? No metal. No metal. Está en el grupo 7. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, esto saque una impresión y pónganlo en la pared de la casa para que nosotros siempre tengamos una idea de esto. Es importante porque cuando tengamos que desarrollar ejercicio, lo primero que tenemos que preguntarnos es la naturaleza del enlace. ¿Ya? La naturaleza del enlace. Chuta, parece que me salí de acá. Esperemos un ratito, chicos. Algo le pasó se ha detenido. Ok, sí. Esperemos un ratito que tenemos problemas, Houston. Vamos a... Un ratito. Y ya estamos acá de nuevo. Listo. Entonces habíamos visto esto. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Listo. Algo le pasó a supercomputador que cayó. Entonces, insistamos en esto. Tenemos tipo de enlace, ¿cierto? Está el enlace iónico, metal, no metal, el covalente, no metal, no metal, y el enlace metálico, metal, metal. Lo teníamos clarito porque nosotros ya lo habíamos visto. O sea, ustedes se acordaban de la enseñanza media de esto. ¿Ok? Profe, el enlace, por ejemplo, igual es iónico si están muy juntos los dos elementos. Los dos elementos, claro. Por ejemplo, el polonio y el astatio. El astato, sí. Eso es un enlace iónico. ¿Sabes? Ah, ok. Sí. Entonces, ese es un buen punto. La diferencia de electronegatividad manda ahí, sí, pero lo que manda es más bien la naturaleza. El polonio es metal y el astato es no metal. En todo caso, okay, sería un enlace muy, muy radioactivo. Porque eso, ya, esos compuestos son muy peligrosos ambos. ¿Ok? Entonces, fíjense, okay. tenemos iónico, no metal, metal, covalente, no metal, no metal, y metálico, metal, metal, con esa tabla aproximada. ¿Ya? Es una tabla aproximada, porque si ustedes la ven en realidad, hay varias excepciones, pero nosotros usamos esto para enfocarnos en el carácter. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de un enlace iónico? Un enlace iónico es la sal de cocina. ¿Ya? Y entonces, ese está formado por un metal, que es sodio, y por un no metal, que es cloro. ¿Ya? Tenemos sodio y tenemos cloro. Y se forma un enlace iónico. Y una de las características de muchos compuestos iónicos es que son solubles en agua. ¿Saben? Cada vez que nosotros los colocamos en agua, se separa el metal del no metal. ¿Ya?
y se forma una solución. Entonces nosotros vamos a decir, miren, el compuesto iónico es un compuesto que es soluble en agua. ¿Son todos solubles en agua? La respuesta es no. En química no existe el todos y el nunca y el jamás. ¿Ve? Tenemos que decir que la mayor parte de los compuestos iónicos son solubles en agua. ¿Ya? En cambio, fíjense, una característica de los compuestos covalentes, los que están formados por no metales, es que son insolubles en agua. Un buen ejemplo de esto son las bolsas de plástico. ¿Ya? Las bolsas de plástico que flotan por el río Mapocho, el río Maipo, en el mar, ¿ya? Porque la gente cochina y malvada lo que hace es botar estos desperdicios y estos son insolubles en agua. ¿Se ven? Y es por la naturaleza del enlace. El enlace también determina si son solubles y insolubles. Nosotros vamos a decir el compuesto este es covalente. La mayor parte de los compuestos covalentes son insolubles en agua. Y un buen ejemplo de esto es plástico. De nuevo, ¿eso quiere decir que todos los compuestos covalentes son insolubles en agua? No. La mayoría sí son solubles. ¿Sí? Entonces, ese compuesto covalente está formado por no metales. El enlace metálico está formado por metales, ¿cierto? Hay muchos metales que son líquidos, así como, ¿ya? El mercurio o el tario, que son, ¿ya?, metales a temperatura ambiente, de lo que seguramente estaba hecho T-1000 en la película de Terminator, ¿ya? Ese bandido, ¿ya?, tenía la característica de ser un metal, ¿ya? Una mezcla de metales, ¿no?, que podía ser controlado. La gran característica, digamos, de los metales, entonces, es que pueden conducir la electricidad. ¿Son solubles en agua? No, son insolubles en agua. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Profe, en los 3 minutos, alguien se me fue la red. Chuta. En los últimos 3 minutos nosotros dijimos varias cosas. Hacemos un pequeño resumen de esto. Dijimos que los enlaces principales, ¿ya? Los enlaces principales, ¿ya?, en teoría de enlaces son el iónico, el covalente y el metálico. El iónico es que es un metal con un no metal. El covalente dos no metales y el metálico metal, metal. Una característica de los compuestos iónicos que nos va a servir más adelante, que son solubles en agua, una buena parte de ellos. Los compuestos covalentes son insolubles en agua, una buena parte de ellos. Los enlaces metálicos, ¿ya?, son característicos porque estos bandidos, ¿ya?, conducen bien la electricidad y el calor, ¿ya? Esa es una gran característica de los metales, pero, ¿ya?, pero no son solubles en agua, ¿ya? También era metálico, ¿ya?, hace tiempo el rock and roll que se tocaba con guitarra y batería. Seguramente cuando ustedes eran chicos, no, cuando sus papás eran chicos, está de moda el enlace metálico. Eso es un pequeño recuerdo de historia. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos enlace, nosotros siempre vamos a considerar esto. Vamos a decir los electrones de valencia de un elemento y pregunta en el chat. apareados tienen, ¿ya? Entonces hay una relación entre el grupo y el número de electrones de valencia. Dijimos, los del grupo 1 tienen un electrón en la capa de valencia, los del 2, 2, 3, 4, 5, 6, y que más o menos entre el 1 y el 4 hay una correlación con cuántos enlaces puede formar, ¿cierto? El hidrógeno puede formar un enlace, el berilio 2, el boro 3, el carbono 4, pero del 5 para adelante empieza a disminuir, ¿cierto? 4, 3, 2, 1, y entonces llegamos a 0 con el gas noble correspondiente. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos esto que considerar, porque esto es lo que se llaman las estructuras de Lewis, ¿ya?, de los elementos. Estas famosas estructuras de Lewis son las que se ocupan para hacer moléculas. Entonces, fíjense, el primer enlace que vamos a ver es el enlace iónico, ¿cierto? Delante dijimos, el enlace iónico, ¿cómo se forma? Se forma entre metal y no metales, ¿cierto? Si tenemos sodio acá y flúor acá, el sodio es del grupo, ¿ya?, del grupo 1A, ¿ya?, y el flúor es del grupo 7A. ¿Cómo ocurre, ¿ya?, el enlace iónico? Se transfiere, el mecanismo de transferencia, un electrón desde el metal
al no metal, ¿cierto? Cuando el sodio pierde un electrón, ¿ya? Queda con carga positiva. Entonces forma un catión. Y cuando el flúor recibe un electrón, queda con carga negativa porque tiene un electrón más de lo natural en su capa de valencia. Y entonces se forma un catión y un anión, y estos se reúnen por la fuerza de atracción coulombica de carga opuesta. Entonces, fíjense, palabras químicas que tenemos que aprender acá. Primero, el metal siempre es el que cede los electrones, ¿ya? Y cede los electrones de acuerdo a su grupo, ¿cierto? ¿El sodio de qué grupo es? Del grupo 1. Así que, ¿cuántos electrones puede ceder? Uno solo. ¿Sí? El flúor, ¿ya? Es el no metal, y los no metales siempre captan los electrones. ¿Cuántos electrones, ¿ya? Va a captar? Va a captar tantos electrones como, ¿ya? Que necesite para formar las reglas del octeto. Dice octeto ahí, pero es la regla del octeto, ¿cierto? Originalmente el flúor, ¿cuántos electrones tiene? Son los rojos. 2, 4, 6, 7. Para el octeto le falta 1, lo recibe del metal. Y entonces cumple su octeto, y el sodio cuando pierde 1, cumple con su octeto también. Fíjense que la capa interna tiene 8. Cuando cede ese único de su capa de valencia, queda con 8 en la capa exterior, y los dos son isoelectrónicos con un gal noble. ¿Se ven? Y entonces, fíjense, cada vez que nosotros analicemos un elemento, nosotros tenemos que ver cuántos electrones va a captar y cuántos va a ceder. Supongamos que nosotros tenemos aluminio, ¿ya? Aluminio es del grupo 3A, ¿cierto? Y ese lo vamos a combinar con oxígeno. Oxígeno es del grupo 6A, ¿cierto? ¿Qué tipo de enlace se forma entre ellos? ¿Qué tipo de enlace se forma entre ellos? Iónico. ¿Eh? Iónico. Iónico. Vamos, chiquitito. Quiero escucharlo. Escriban en el chat de qué tipo se trata. Iónico, 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 ¿cierto? El aluminio, ¿qué cosa es? ¿Un metal o un no metal? Un metal. Metal. Excelente. ¿Y el oxígeno? Un no No metal. metal. Un no metal. Nosotros tenemos que recurrir a nuestra experiencia, ¿cierto? Si a mí me dicen, por ejemplo, cobre, el cobre es un metal, ¿cierto? Si me dicen oxígeno, es un no metal, es un gas que respiramos, es un compuesto covalente. Nosotros no podríamos respirar si no fuera esa la naturaleza del oxígeno. El carbono, ¿qué vendría siendo? ¿Un metal o un no metal? Un no metal. No Un metal. Y el nitrógeno, No Un no metal. metal. no metal, exactamente. ¿Vi? Nosotros lo vemos, ¿ya? Diariamente en la naturaleza. Entonces, el enlace que debería formarse cuando nosotros tenemos este tipo de compuestos, ¿ya? Está determinado por los elementos que lo forman. Entonces, fíjense, nosotros volvemos a nuestro ejemplo y a nosotros nos preguntan ¿cuál sería la fórmula molecular de un compuesto que se forma entre aluminio y oxígeno? Ya lo tenemos claro, es un compuesto iónico. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a decir el aluminio es del grupo 3A y el oxígeno es del grupo 6A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación natural del metal? ¿El metal cede o capta electrones? Cede. Cede. ¿Cuántos electrones cede? 3. 1. No, 2, 3. 3. ¿Sí? 3. Hagamos una encuesta, ¿cierto? 3. Sí, Si 3. nosotros decimos, tenemos el aluminio del grupo 3A, ¿ya? ¿Podría ceder 2 electrones? ¿Podría ceder 2 electrones? ¿Qué dice? Sí, Sí, depende. ¿Ah? porque depende con qué se esté uniendo. ¿Ah? Claro. Depende, Depende con... ¿ya? Depende. Muy bien, por ahí vamos. Eso, discutamos eso porque tenemos que estar claritos en si puede ser o no lo puede hacer. Que depende O sea, del compuesto Tendría que se que- une.
Tendría que unirse con un compuesto del grupo 6A. Claro, tendría que Claro. arreglárselas con el grupo. El oxígeno es del grupo 6A. ¿Se dan Sí. cuenta? Nosotros Ujú. estamos haciendo reaccionar aluminio con oxígeno. ¿Se ve? Y la Sí. pregunta es, ¿el aluminio, ¿verdad? puede ceder menos electrones? Sí. Sí, sí se puede. ¿Ya? Sí. Difícil, dice Crista. Depende. Denise dice sí. Vamos, chiquitito. Quiero una opinión. Díganme sí, no, o algo. Es que hay que ver Porque el estado final de la carga de la molécula que se forma. exactamente, tiene que ver con el estado final, ¿ya? de la molécula. Entonces podría ser, por ejemplo, si cede los 3 más 3, si cede 1 más 2, y si cede 2 más 1. Son Ujú. todas esas posibilidades. ¿Ya? Entonces, Denise, Vicente, Kevin dicen que sí puede ser. La respuesta a eso, la respuesta es no. Lamento de solucionarlo, pero no puede ceder menos electrones que los electrones de su grupo. ¿Sabéis? ¿Por qué no puede ceder menos electrones? Porque si no, no quedaría isoelectrónico con un gas noble. ¿Sabéis? Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, delante hicimos el sodio. ¿El sodio de qué grupo era? Del grupo 1. Cede un electrón. Todos los elementos del grupo 2, ¿ya? ¿Cuántos electrones van a ceder? 2. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos calcio, que es del grupo 2A. ¿Cierto? ¿Cuántos electrones va a ceder? 2. 2. Listo. Los del grupo 3, como el aluminio, 3. ¿Se ve? Entonces, los metales ceden todos sus electrones. No existen compuestos donde no pase eso. Entonces, fíjense, volvamos al ejemplo. Si nosotros nos dicen, usted tiene aluminio del grupo 3A y oxígeno del grupo 6A, aquí falta aluminio, de nuevo. ¿Cuál es la forma de este compuesto? Esperemos un ratito, voy a corregir aquí un detalle que tenemos acá. Estamos en comerciales, en un ratito volvemos. Entonces, ahora sí, ¿ya? Ahora sí vamos a compartir la pantalla. Entonces, desde la diapositiva actual lo vemos esto. Fíjense, la pregunta es esta. ¿Por qué el sodio pierde un electrón? Porque es del grupo 1, ¿cierto? El aluminio es del grupo 3. ¿Cuántos electrones tiene en su capa de valencia? Tiene 3. Entonces, cuando hace esta transferencia, cede los 3 porque así queda con una configuración de gas noble. Entonces, no puede ceder menos que su grupo. Por eso, cuando nos preguntan cuál es la fórmula de un compuesto que se forma entre aluminio del grupo 3A y oxígeno del grupo 6A, ¿cierto? ¿Cuántos electrones va a ceder el aluminio? Empecemos de nuevo. 1, 2 o 3. 3. 3. 3. ¿Cuál sería su estado de oxidación final? Más 3. Más 3. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces el oxígeno, que es el no metal, ¿ya? Va a captar los electrones. ¿Cuántos electrones capta el oxígeno? Serían 2 para alcanzar la regla del octeto. ¿Ya? El oxígeno, entonces, Denise dice, oxígeno, ¿cuántos electrones capta? El oxígeno es un elemento del grupo 6A. 6. Entonces, ¿cuántos electrones va a captar? 2. 2 electrones. ¿Y qué pasa con el electrón que se dio del aluminio? Con el otro que falta, Es que una, no captó el es oxígeno. una buena pregunta. Lo vamos ¿Sería con carga negativa o no? Exactamente. No, en realidad, porque los compuestos son cambian los neutros EOs. al final. ¿Se ve? Pero vamos por partes. El aluminio pierde 3 y el oxígeno, ¿cuántos puede captar? 2. 2. 2. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. ¿Por qué 2? Porque ya tiene 6 y para cumplir con la regla del octeto Ya le requiere faltan 2. 2 electrones de más. ¿Cierto? Entonces, veamos cómo nos arreglamos con esto. El aluminio, su estado de oxidación natural debería ser más 3. Más 3. ¿Cierto?
Entonces nosotros decimos es más 3. Y el oxígeno, menos 2. De ahí viene el famoso estado de oxidación del oxígeno. ¿Se ve? Es menos 2. Y el aluminio, más 3. Entonces, ¿cómo compensamos? Porque ustedes se dieron cuenta al tiro que este cede 3 electrones y este ¿cuánto puede captar? 2. 2. En la escuelita deben haberle enseñado este truco. ¿Se ve? Se toma el número del metal sin signo y se coloca como su índice en el oxígeno. Se toma el número del no metal y se coloca sin signo en el metal. O sea que el compuesto es Al2 o 3. ¿Cierto? ¿Cuántos electrones se dieron los aluminios en total? 2. Cada aluminio, 3. Pero como tenemos 2, 6. Claro. 6. ¿Se ve? ¿Cuánto oxígeno tenemos en 3. el compuesto final? 3 oxígenos al final son 6 igual. Igual son 6. ¿Se ve? Este va a ceder 6 electrones. Y el oxígeno en total, ¿cuánto va a captar? 6 electrones. Y ahí no se ¿Carga total? perdería ningún electrón. Exactamente, no queda ningún electrón rodando por ahí. ¿Ya? No existen los electrones que no van a ningún lado. Se ceden los electrones y alguien capta los electrones. ¿Se ve? Pero fíjense, eso me pareció muy clarividente en el sentido de que usted al tiro se dieron cuenta que cómo íbamos a hacer un compuesto si el metal cedía 3 y este otro captaba 2. Evidentemente quedaba 1 guacho, pero la cosa no funciona así. ¿Ve? Funciona de tal manera que el compuesto al final tiene carga 0 a menos que nos digan lo contrario. Chicos, ¿cómo estamos ahí? ¿Hay alguna duda? Bien. ¿Sí? No. ¿Ya? Todo ¿El bien. resto? ¿Hay alguna duda? Es importante que lo tengamos clarito para que podamos avanzar. ¿Se ve? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. No avancemos nada si es que no entendemos, porque si no, ahí sí que perdemos el tiempo. Ya al diablo. Entonces, fíjense, hagamos un ejercicio extra solamente para asegurarme que la cosa está clara. Tenemos una fórmula de un compuesto que se forma entre calcio 2 y nitrógeno 5, ¿cierto? ¿Qué tipo de enlace se forma ahí? Uniónico. Iónico. ¿Cuál es el metal? El calcio. El calcio, ¿cierto? El calcio es del 2 y nosotros dijimos el calcio del grupo 2A es un grupo netamente metálico. No hay ninguna excepción ahí. Y el nitrógeno, ¿cierto? Nuestra experiencia nos dice que es no metal. ¿Cuál sería el estado de oxidación natural del calcio? Más 2. ¿Más 2? Más 2. ¿Más o Sí, menos? más 2. ¿Cuánto? Más 2. Más. Más 2. Más 2, porque es el metal. ¿Cuántos electrones pierde este caballero? 2. 2. Y el nitrógeno, ¿cuál sería su estado de oxidación natural? Menos 3. Sí. ¿Eh? Eso, hagamos la encuesta. Fíjense, tenemos calcio. ¿Cuál es el estado de oxidación? Queda clarito, más 2. El nitrógeno es del grupo 5A. ¿Cuál es su estado de oxidación natural? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Excelente. ¿Se ve? De nuevo tenemos el mismo problema. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos electrones necesita el nitrógeno captar? Estoy hablando al revés, me parezco al yo. 3. 3. ¿Y el calcio cuánto cede? 2. 2. ¿Se dan cuenta que el problema es el mismo? ¿Cómo lo solucionamos? Ya somos expertos. Nosotros hacemos lo siguiente. Decimos CA2. 3. CA2. ¿Cómo sería la CA3. fórmula molecular de compuesto? Sería CA3, CA3N2. Excelente. Ahí no CA3. se perdería nada. Ahí está. ¿Se ve? Eso en nomenclatura es nitruro de calcio. Chicos, ¿cómo estamos con el enlace iónico? Bien. Estamos claritos. Excelente. ¿Se ve? Entonces nosotros decimos, esto es muy fácil. ¿Existen compuestos que tengan más de un elemento? ¿Alguien está produciendo ruido con su parlante, chicos? ¿Alguien está produciendo ruido en su parlante? Así traten de no frotar nada o que el gato echarlo de
del lado del computador. Entonces, fíjense, hay compuestos que tienen más de 2 elementos, para que no nos quedemos de acuerdo en que los compuestos iónicos son pequeñitos. También puede ser un poco más grande. Entonces, por ejemplo, aquí, cloruro de sodio está compuesto de 2 átomos, cloruro bario de 3, sulfuro de sodio de 3, ¿ya? El fluoruro de aluminio de 4 átomos, ¿sabes? Entonces se combinan. Aquí se combina. Por ejemplo, el aluminio puede ceder 3, pero el flúor puede captar de a 1. Entonces necesito 3 de flúor por cada aluminio. De ahí sale la fórmula molecular. ¿Ok? Entonces, fíjense, veamos ahora en la fórmula molecular. ¿No es necesario escribir la carga? No. ¿Ya? No. Pero nosotros tenemos que saber que esos son compuestos, Cristóbal, que tienen carga. ¿Cierto? Porque una característica de los compuestos iónicos es que tienen carga más o menos. Más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos un compuesto iónico? ¿Cómo reconocemos un compuesto iónico? A nosotros nos van a poner algo así en la prueba. Estamos preparándonos para ese día. ¿Cómo reconocemos un compuesto iónico? ¿En qué nos fijamos? ¿Qué me dicen? ¿En qué elemento de qué elemento está compuesto? Exactamente. Muy, muy bien. Esa es la lección de hoy día. ¿Se ve? La diferencia de electronegatividad, Cristóbal, no, porque no la hemos visto. ¿Se ve? Pero nosotros vemos, como dice Vladimir, de qué compuestos están formados. Metal más no metal. ¿Se ve? ¿Y cómo vamos a saber cuál es metal no metal? Tenemos nuestra tablita, ¿no? Del color que vimos delante, esta de acá. Vamos a retroceder un poquito, esta de acá. Esta tabla es importante, esa, ¿saben? Es una tabla aproximada, pero nos dice bien cómo van las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a avanzar un poco y vamos a ver el enlace covalente. ¿Ya? El enlace covalente se forma entre no metales. ¿Ya? Entonces, los electrones también se unen para ser isoelectrónicos con un gas noble. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cumplir con la regla del octeto o el dueto. Depende del tipo de enlace, o sea, de los átomos que se formen. Entonces, fíjense la diferencia en esta animación. Cuando se juntan dos átomos no metálicos, estos comparten esos electrones. Esa chispa que sale ahí indica que los dos electrones del enlace, ¿ya? Van a formar, ¿ya? Van a formar el enlace, estos electrones, estos de ahí, ¿ya? Y esos electrones como si fueran de un átomo y a la vez son del otro átomo. Por eso que en un enlace covalente se comparten los electrones y no hay transferencia. Entonces, si nosotros lo vemos acá en esta otra animación, aquí tenemos un átomo de cloro. Fíjense primero el átomo de cloro, ¿ya? De la izquierda, tiene el mismo número de electrones que el átomo de cloro a la derecha, obviamente, es el mismo elemento y es del mismo grupo. Si nosotros vemos en qué grupo está, este es el grupo 7. Y el de la derecha es el grupo 7. ¿Ya? Entonces, fíjense, cada vez que se forma un enlace, nosotros el enlace covalente lo vamos a colocar con una rayita. O sea que cada rayita siempre va a significar 2 electrones. ¿Se ve? Para hacer un enlace, normalmente necesitamos que un átomo ponga un electrón y el otro ponga otro electrón, y ahí se forma el enlace covalente. Entonces, ¿qué pasa con los otros electrones? Los otros electrones están apareados, por lo tanto no forman enlaces normales. ¿Se ve? Entonces aquí nosotros tenemos un enlace, ya un enlace covalente de este tipo. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo describimos una molécula de cloro? ¿No? ¿Cómo describimos una molécula de cloro? Si nosotros vemos en ese mensaje, ¿cuántos electrones enlazantes tiene una molécula de cloro? En el cloro 2. ¿Ya? ¿Cuántos electrones enlazantes tiene la molécula de cloro que acabamos de ver? Cristóbal dice 7, no. Denise dice 3, tampoco. 2. 2. Kevin, 2
tiene 2 electrones enlazantes. Acuérdense que nosotros hicimos esto. Dijimos cloro, guión, cloro. ¿Sí? Entonces, esa línea chiquitita, que espero ustedes vean mejor que yo, esa tiene un enlace cloro-cloro. Esos son 2 electrones enlazantes. Entonces, si a mí me preguntan cuántos electrones enlazantes tiene, 2. ¿No? ¿Cuántos electrones no enlazantes tiene? Lo que nosotros vamos a llamar de aquí para adelante N. 12, ¿Señor? creo. 12, creo. 12. Sí. Excelente. Muy buena memoria. ¿Ya? ¿Cómo está la memoria visual? ¿Cuántos electrones no enlazantes tiene? Denise dice 12. Denise, ¿cierto? No, Daniela. ¿Cuánto? Daniela. Daniela. Daniela Sí. dice 12. ¿Cierto? Profe, ¿y de qué depende eso? Pregunta Cristóbal Moreno. Depende del grupo de los elementos. Por ejemplo, el cloro ya es del grupo 7A. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia? ¿Cierto? Los electrones de valencia son 7. ¿Cuántos de esos son apareados? 6. ¿Cuántos electrones de esos son apareados? Daniela 6. dice 6. ¿Cuántos hay desapareados? 1. 1. Ese 1 forma el enlace. ¿Y cuántos electrones le quedan desapareados? 6. Entonces, como ustedes se van a sorprender, tenemos 2 átomos de cloro. Uno aporta con 6 no apareados y el otro con 6 no apareados. En total, como decía Daniela, 2 electrones desapareados. ¿Y cuántos electrones apareados? 2. 2. Los 2 entonces serían 1 por cada átomo. Claro que sí. Muy bien, Cristóbal. De eso se trata. O sea, lo que estamos haciendo es una descripción ya de los electrones que están formando la capa de la molécula. ¿Cierto? El cloro está formado por 2 electrones apareados, ¿ya? Que no forman enlace y 2 que forman enlace. Los 2 entonces serían 1 por cada átomo y en el oxígeno, profe, serían 4, claro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una molécula de oxígeno, por ejemplo, tenemos O2, ¿cierto? El O2, ¿no? Nosotros diríamos, cada átomo de oxígeno tiene, ¿cuántos electrones desapareados? 4, porque es del grupo 6. Entonces, en total tendría 8 electrones desapareados. ¿Cómo estamos ahí, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos, chicos, denme un feedback. ¿Todo bien? Dice Rodrigo. Bien, bien. Los otros Todo bien, somos todo bien. 47 nomás. Por favor, no se queden dormidos. Tengo la impresión que están al ladito de la cama, calentitos, tapaditos. Y algunos deben estar roncando. Yo no lo escucho, no los puedo ver. ¿Ya? Listo. Ahí estamos. Hagamos el empeño para sacar esto. Entonces, profe, me confundí con lo del oxígeno. El oxígeno, fíjense, el oxígeno es un átomo del grupo 6. ¿Cuántos electrones desapareados, o sea, cuántos electrones tiene en total? Empecemos por eso. Sergio, ¿ya? Es del 6A. Nosotros decimos tiene 6 electrones. ¿Cuántos electrones son de esos 6 son ya apareados? ¿Cuál es el número de electrones apareados? 4. 4. ¿Cierto? ¿Y cuántos son desapareados? 2. ¿Cuántos electrones? Pues la suma, claro, 2. ¿Se ve? Entonces, si nosotros tuviéramos una molécula de oxígeno, ¿cuáles electrones forman enlaces? Los desapareados. Entonces, cada átomo de oxígeno tendría 4 desapareados. Como son 2 átomos, tenemos 8 en total. De ahí sale. ¿Se ve? Pero ¿cómo se seguiría la regla del octeto en el O2? Eso, es una buena pregunta.
La vamos a responder al tiro, ¿ya? Es una buena pregunta. La vamos a responder al tiro, fíjense. Estamos claritos en este asunto, fíjense. ¿Cómo se cumple la regla del octeto si nosotros consideramos, ¿ya? Si consideramos estos compuestos? A ver, A lo mejor como comparten y se unen esos dos, cada uno, si se ve como por separado, quedaría con exactamente. 8. Así es, como dice Daniela. A ver, tengo que salirme para que se anime y la podamos ver un ratito y volvemos de nuevo en este. Aquí, fíjense, cada vez que nosotros tenemos estos átomos, se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eh? Si nosotros tenemos esto, aquí pasa lo siguiente. ¿Eh? Vamos a colocar la animación del átomo de cloro. ¿Cómo contamos la regla del octeto en este compuesto? ¿Eh? Nosotros sabemos que los átomos están separados. ¿Ya? Entonces, estos forman el enlace. ¿Cómo contamos? Como están compartiendo estos electrones, nosotros vamos a decir que el cloro de la izquierda, compañeros, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? 8. ¿Cuántos tiene? 8. 8. 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Ve? ¿Cumple con el octeto? Claro que sí, cumple con el octeto. Y el de la derecha, camarada, ¿cuántos electrones tiene? Bien 8. Tiene 8 2, igual. 4, 6, 8 electrones. Entonces, estos 8 electrones ya también cumplen con la regla del octeto. Así se cuentan, como decía Daniela. Daniela decía, el par compartido, este que está acá, se cuenta para los dos lados. Todos los electrones compartidos se cuentan para los dos átomos que formen el enlace. ¿Sí? ¿Cumple con el octeto? Claro que sí. Y ese es el fin de hacer el enlace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se aclaró ahí la duda? ¿Se aclaró la duda, chicos? Listo. Ahora se aclaró. Sigamos, Pero yo, entonces, porque alguien dijo, ¿qué pasa con el octeto cuando tenemos moléculas más complejas? ¿Ya? Veámoslo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Escuché? ¿No? No. Entonces, fíjense, una característica que es bastante radical en los compuestos covalentes es que estos bandidos forman enlaces múltiples. ¿Qué es un enlace múltiple? Es un enlace doble, un enlace o un enlace triple. A eso se refieren enlaces múltiples. Mientras que los enlaces iónicos se forman de a uno, ¿no? De a uno por par de átomos, ¿no? En los enlaces covalentes aparecen lo que se llaman aumentos en el orden de enlace. Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene un orden de enlace de 2. El etileno tiene un orden de enlace 2 y los carbones que forman el acetileno tienen un orden de enlace 3. ¿Sabes? El acetileno es parte de los sopletes. No sé si han visto ustedes en la desabolladuría, se usan sopletes de acetileno. Este es el gas que produce esa magia. ¿Ya? Cuando se quema, el acetileno produce una temperatura como de 1500 grados y por lo tanto puede cortar a cero sin ningún problema. El acetileno, que tiene un orden de enlace 2, está presente, o sea, el etileno, ¿ya? Es parte de las bolsas de plástico, ¿ya? Donde se forma el polietileno. Y aquí tenemos la molécula de oxígeno, que tiene un enlace doble. ¿Se ve? Delante alguien preguntaba, ¿y cómo no acomodamos? Profe, esto tiene que ver con química orgánica también, los triples. Claro, exactamente. Cristóbal pregunta si tiene que ver con química orgánica. Exactamente. Química orgánica. Química orgánica usualmente estudia moléculas covalentes. ¿Cierto? Solo las covalentes, también hay iónicas, pero son muy pocas, ¿no? Pero la mayor parte que estudian los químicos orgánicos son moléculas de tipo covalente, donde el átomo central es carbono. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esto de acá, y acá tenemos los
metales. Entonces, antes, cuando hicimos la molécula de oxígeno, pasó esto, fíjense. Cuando uno hace la molécula de oxígeno, la pregunta fue, si nosotros consideramos la molécula de oxígeno, ¿cuántos pares electrónicos no enlazantes tiene? ¿Ya? Como es del grupo 6, cada oxígeno tiene 2 pares. Entonces, esta es la estructura de la molécula de oxígeno. ¿Cumple con la regla del octeto, chicos? La respuesta es sí, porque lo contamos así. Lo cumpliría. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno de la derecha? 2, 4, 6, 8. Cumple. Y si notamos el oxígeno de la izquierda, ¿cuántos electrones de la tenemos? 2, 4, 6, 8. 8 electrones. ¿Sabéis? Ahí está. Entonces, fíjense, cada vez que nosotros tenemos estos enlaces, tenemos ciertas características que son muy propias de las moléculas covalentes. El hecho de que hayan doble y triple enlace hace que haya un comportamiento en términos de 2 parámetros, ¿ya? Que son la longitud de enlace y la energía de enlace. ¿Qué cosa es la longitud de enlace? La longitud de enlace es la distancia media entre 2 átomos medidos desde el núcleo. O sea que, por ejemplo, ya la longitud de enlace es la distancia que hay entre este núcleo y este otro núcleo. ¿Sí? Si uno compara enlaces entre átomos iguales, ¿ya? Por ejemplo, si uno tiene carbono-carbono, la longitud de enlace es 1,54 Armstrong. Un Armstrong son 10 elevado a menos 10 metros. Ahí está, ¿se ve? O sea que un enlace carbono-carbono mide 1,54. Y si es doble, 1,34. Y si es triple, 1,20. Entonces, ¿cuál sería la regla ahí, chicos? ¿Cuál sería la regla? ¿Cuál sería la regla, por ejemplo, para un enlace como el carbono-carbono? Si uno compara un enlace carbono-carbono simple con un enlace carbono-carbono doble, ¿cuál es más largo? ¿El simple o el doble? El simple. Simple. ¿El simple o el doble? Simple, simple, El simple. simple. Muy bien. Y esa regla, ¿ya? Se aplica para todos los elementos. Cada vez que nosotros tenemos, ¿ya? Cada vez que nosotros tenemos elementos, ¿ya? Que forman enlaces múltiples, el más largo es el simple. Luego se acorta con el doble y es más corto cuando es un enlace triple. La regla dice que a medida que aumentamos el orden de enlace, ¿ya? El enlace se hace más pequeño. O sea que uno simple es mucho más grande que uno doble. Entonces, ahí estamos claritos. El otro parámetro que varía acá, ¿ya? Es la energía de enlace, ¿ya? La energía de enlace, por ejemplo, si a nosotros nos dicen compare la energía de enlace carbono-carbono simple con carbono-carbono doble. ¿Qué cosa es la energía de enlace primero? Es la energía necesaria para romper un enlace. Un enlace puede ser simple, doble o triple. ¿Cuál debería ser la regla? Ah, no se está viendo, no se está viendo. Sorry. No se está viendo. Porque nos está compartiendo. A ver. Lo vamos a compartir. Hay que compartir. ¿Ah? Ahí sí. ¿Podría repetir la pregunta, profe? Aquí está. Primero, nosotros vimos que la longitud de enlace es la distancia media entre dos átomos medidos desde el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya dedujimos la regla. Si nosotros comparamos un enlace simple con uno doble, el más largo es uno simple. Simple. ¿Se ve? En la medida que vamos aumentando los enlaces, los átomos se van acercando. Entonces, la pregunta era la siguiente. Si definimos la energía de enlace como la energía necesaria para romper un enlace, ¿cierto? Sí. ¿Cuál enlace necesita más energía? ¿Uno simple o uno doble? Esa era la doble. pregunta. Doble. El doble. ¿Se ve? Entonces,
sin ser químicos, ¿no?, consumados. Nosotros sabemos que mientras más fuerte es la ligazón entre dos átomos, ¿ya?, la energía de enlace de un enlace simple, ¿ya?, es mucho menor que uno doble. Por lo tanto, ¿ya?, si a nosotros nos dice cuál sería el orden de energía, el que necesita más energía para romperse es el triple, ¿ya?, Sí. el doble y el triple. Lucas dice, eso tiene que ver con la electronegatividad, tiene que ver, pero no es, ¿ya?, directamente proporcional. Porque, por ejemplo, entre el carbono y el carbono, ¿cómo es la diferencia de electronegatividad? La Ninguna. diferencia es Cero. cero, porque son el mismo átomo, ¿cierto? Ujú. Cuando los enlaces están formados por distintos átomos no metálicos, ¿ya?, también se ve esa tendencia, ¿ya? ¿Tiene que ver algo con la electronegatividad? Sí. La electronegatividad tiende, cuando son de diferente electronegatividad, tienden a romperse más fácilmente que cuando son de igual electronegatividad. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver? Algo que ver tiene que ver, ¿ya? Pero la regla grande aquí es que si nosotros tenemos un enlace triple, necesitamos más energía que para romper uno doble y necesitamos más energía que para romper uno simple. ¿Estamos de acuerdo? Y al contrario de la distancia de enlace. Mientras más enlaces tengamos, doble o triple, más cerca están los átomos. Y eso es la regla. Chicos, ¿hay alguna duda en esto? Profe, que tenga triple enlace, por ejemplo, hace la molécula más estable, ¿o no? ¿O no tiene nada que Buena ver? pregunta. Buena pregunta. El hecho de que sea más estable la hace más estable. Exactamente. La hace más Ah, estable. Entonces, eso quiere decir que cuando hagamos una reacción con una molécula de triple enlace, va a liberar una gran cantidad de energía, tiene que es energía. reflejo de su estabilidad. Ah, ¿Sí? ya. Ujú. Sí. Entonces, ahí estamos. No alcanzamos a ver la estructura del Lewis hoy día de las moléculas covalentes, pero lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Esto ya son las 11:27. Y la otra clase vamos a comenzar, ¿ya?, vamos a comenzar por esta parte. Vamos a comenzar con estructura de Lewis de moléculas covalentes.